Estaba esperando, amada hermana, amado hermano, y vamos a abrir la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 95 le damos lectura al versículo 1 y 2. Amén, hermanos. Dios está con nosotros, amén. Amén. Gloria a Dios. Salmo 95, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Aleluya. A eso hemos venido, a cantar y alabar y adorar su precioso nombre. Con el coro 160 que dice: venimos ante ti, Señor. ¿Viene con ese corazón sincero, hermana? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Coro 160. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Venimos ante ti, Señor. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 203 que dice: senda de amor. Aleluya. Cantémosle con todo el corazón. Él está con nosotros, amados hermanos. Himno 203, senda de amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solas, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe.
así sea, ¿verdad? Que nuestro Dios llena mi sendero de amor. ¿Qué es el sendero? Pues es un camino, ¿verdad? Que nosotros andemos por ese camino llenos de amor para hablar y dar a conocer su evangelio, ¿verdad? Hablarle a las gentes de quien no conoce. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Salmo 96, versículo del 1 al 4, amados hermanos. Salmo 96, del 1 al 4. Vamos a leerlo unidos. Dice así la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad día a día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Y Él está con nosotros, hermanos, este Dios, el cual nos ha salvado, nos da la vida, nos da el existir. Él está con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a entonar el himno número 23, que dice: solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Amén. Himno 23, amadas hermanas. Gloria a Dios. Confiamos, ¿verdad? El que nos libertó del pecado, de la muerte. Ahora por gracia somos salvos y creemos que vamos a una vida eterna. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 92, que dice: ¿Cómo podré estar triste? ¿Está triste, hermano? No, ¿verdad? Estamos alegres porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor, aleluya.
aleluya. ¿Y cómo no nos ha de cuidar si somos su mayor tesoro? Somos más que las aves, ¿verdad, hermanos? Somos sus hijos, y dice, si aún las aves cuida de ellas, ¿cómo no va a cuidar de nosotras? Él está con nosotros, amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entonar otro himno, pero no sin antes leer la palabra de Dios. Ahí en el Salmo número 100, vamos a dar lectura a este hermoso salmo. Dice así la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Vamos a entonar el himno 183. Lo vamos a entonar lento, hermano, por favor, que dice: cerca de ti yo voy, Señor. Cerca de Él no hay temor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Contigo estoy.
dice que hasta que lleguemos a esa ciudad de luz, la cual nos espera, amados hermanos. Vamos a decir nuestro texto para así dar de lo mucho de lo que Dios nos da. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a entonar el himno que se llama Senda de Amor, que es el 203. Amén, hermanos. Y así tenemos la oportunidad de ofrendar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No, hermano, ese ya lo entonamos, perdón. Vamos a entonar otro, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe. Vamos a entonar ese hermoso, que es el himno 157. Gloria a Dios. Aleluya. Firmes y adelante. Es como debemos de andar, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos? Firmes y adelante en el camino del Señor, que no venga desánimo, que no nos desanimo, sino que al contrario sigamos firmes y adelante, como dice este canto. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con un coro, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El coro número 13 que dice: aquí estoy. Y después de estos dos coros vamos a orar por la palabra, amados hermanos. Con coro número 13 que dice: aquí estoy, y lo unimos con el coro eterno Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Perdón. Aquí
Gracias, Señor, porque nos has permitido cantarte con todo nuestro corazón, Padre bendito. Porque tú eres y serás nuestro eterno Dios, el que me levanta, el que nos da fuerzas. Gracias, Señor. Abraza a tu iglesia Bethesda, bendito Dios. Abrázanos, Padre eterno. Ven a fortalecer a cada uno de mis hermanos. Fortalécenos, Padre celestial. Abraza a cada hermana, a cada hermano. Llena nuestra vida, Señor, de tu hermosa presencia, Padre bendito. Habla a cada corazón, Señor. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar, Señor. Dice tu palabra que donde 2 o 3 congregados estuvieran, que tú estarías con nosotros, Señor. Gracias, bondadoso Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has estado con nosotros, Señor, en medio de prueba, de lucha. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Padre bendito. Habla a tu iglesia, Señor. Usa la vida de mi hermano que trae palabras, Señor. Usa su vida con tu grande poder. Todo esto te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, por que el Señor nos ha permitido alabar y bendecir su nombre. Y ahora ha llegado el momento, hermanos, de considerar lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y para esto les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y el día de hoy, hermanos, veremos los últimos versículos de este capítulo 12 con la ayuda del Señor. Y bueno, le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido alabar su nombre. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, que el Señor siga bendiciendo su vida, que el Señor siga siendo con ella. Y bueno, siempre, hermanos, podamos tener ese sentir, ese ánimo, el alabar y bendecir a nuestro Dios. Y vamos en esta tarde a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Pero antes de hacerlo, bueno, vamos a hacer una oración y después leeremos Juan 12 del 44 al 50. Señor, te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque nos has permitido alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te doy porque eres tú el que habla a nuestra vida, el que habla, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por ello. Gracias te doy, bendito Dios, porque tú estás con nosotros. Tú estás, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, te doy porque hemos podido tener este momento. Ahora, bendito Dios, yo te ruego que tú seas el que hable a nuestras vidas, el que hable a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque eres tú siempre el que habla a cada uno de nosotros. Tú eres siempre, Señor, el que habla a nuestras vidas por medio de tu palabra, con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que sea así también en esta tarde, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice nuestras vidas, y que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Estamos en tus manos. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Vamos a leer, hermanos, este pasaje y, bueno, veamos lo que nos enseña la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió.
y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, este pasaje veremos lo que nos enseña en esta tarde la palabra del Señor. Llegamos a esta parte final, hermanos, del capítulo 12, de este capítulo, hermanos, donde hemos visto vemos los últimos momentos, los últimos intercambios que el Señor Jesucristo tuvo con el pueblo de Israel, con los líderes religiosos, con el pueblo. El último momento, los últimos instantes antes de ir a ese aposento alto con sus discípulos, comer la Pascua con ellos, después ser entregado y ser llevado a esa cruz. El Señor Jesucristo, hermanos, ha hablado al pueblo y constantemente, hermanos, les ha hecho ese llamado, hermanos, que usted y yo conocemos, que usted y yo tenemos presentes, el cual es creer en el Señor Jesucristo, creer en su obra. Los versículos anteriores nos han enseñado lo que ocurre, hermanos, en la vida, en el corazón del pueblo. Ellos no creían, ellos no atendían al llamado, porque como el profeta Isaías lo dijo, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Enseñando de esa manera la incredulidad que sería la característica del pueblo en aquel tiempo. También vemos, hermanos, el juicio, porque no podían creer, ese constante rechazo, porque es Dios el que cegó los corazones, cegó los ojos, endureció el corazón, para que no vean, no entiendan, no se conviertan y no sean salvos. Entonces, Juan ha explicado, ha hablado lo que ha estado ocurriendo, el resultado de estar en constante rechazo al llamado que el Señor Jesucristo hace. Y estas palabras, hermanos, estas últimas palabras, hay algunos que piensan que, hay unos que creen que estas palabras fueron las últimas que el Señor Jesucristo le dio al pueblo antes de alejarse de ellos, antes de participar de la Pascua, antes de estar con sus discípulos y pasar ese momento. Pero hay otros que creen que estas palabras dadas por el Señor Jesucristo resume lo que el Señor Jesucristo ha venido haciendo en el Evangelio de Juan. No palabras dadas precisamente al pueblo, sino una enseñanza únicamente a los suyos. Nosotros creemos, hermanos, y podemos entender por lo que se ha venido diciendo, lo que se ha venido enseñando, es que en el versículo 36 el Señor ya se había retirado y da estas últimas palabras, hermanos, las cuales nos enseñan lo que Él vino a hacer. El ministerio del Señor Jesucristo en Israel, lo que Él vino a llevar a cabo, la obra, hermanos, que Él vino a realizar. Estas últimas palabras, hermanos, al pueblo, a este último llamado, hace énfasis, hermanos, a la importancia a lo importante que es el ministerio del Señor Jesucristo como Salvador y las terribles consecuencias que resulta de negar al Señor Jesucristo y creer en Él. Entonces, en estas palabras vemos el ministerio del Señor, la obra. Él vino a salvar, lo dice en el versículo 47, pero también vemos las consecuencias, lo que ocurre en todo aquel, hermanos,
que rechaza este llamamiento que el Señor Jesucristo hace, así como lo hizo al pueblo, lo hace a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasa si creemos? Pero también ¿qué es lo que pasa si no creemos? Eso es lo que el pasaje, hermanos, nos va a enseñar. Y vemos el inicio, hermanos, de la declaración del Señor Jesucristo en estas palabras. Vean lo que Él dice en el 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esta declaración, hermanos, que el Señor Jesucristo hace en este versículo 44, es una declaración, hermanos, que ha venido haciendo a lo largo del Evangelio de Juan. Por eso vemos, hermanos, y en estas palabras algo así como un resumen de lo que Él ha enseñado a lo largo de su ministerio. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí está, cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, dice el Señor en este pasaje que leímos en el capítulo 12, no crea en mí, sino en el que me envió, en el que me ha enviado. Y eso ya lo he enseñado. Crea al que me envió, el que atiende, el que escucha, el que atiende a ese llamado. Cree en el que me envió y tiene vida eterna. Cree que esta es la obra de Dios. Eso es lo que el Señor, hermanos, ha explicado, ha venido diciendo. Esta no es obra humana, es la obra de Dios. Y hemos de creer en ella. Juan 10:38 también lo dice. Mas si las hago, que las obras del Padre, los milagros, todo lo que ellos han venido viendo, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Creed y creed a las obras para que crean que lo que hago es la obra de Dios, es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y ahora, hermanos, lo vuelve a decir. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aquí, hermanos, lo que el Señor dice, nos está explicando, está transmitiendo, enseñando, es que el que cree en Cristo cree que esa obra no es una obra humana, una obra que el Señor hizo porque a Él se le ocurrió, no. Sabe y entiende que esa es una obra de Dios. La obra de Cristo es la obra de Dios. Por eso dice, cree en el que me envió. Cree en Dios. Cree en la obra que la obra que está haciendo, hermanos, es de nuestro Dios. Por eso lo importante, hermanos, de creer en el Señor Jesucristo. Porque rechazarlo a Él no es como rechazar a cualquier hombre, es rechazar a Dios. Es lo que el Señor, hermanos, está enseñando, diciendo una vez más. Para que veamos, el pueblo vea lo grave que es no creer en Él. Y lo importante que es creer que es la obra de Dios, es aceptar a Dios, es creer en Dios, es reconocer quién es Dios, ¿no? Entonces, vemos en esto, hermanos, lo importante del llamamiento del Señor Jesucristo, es la obra de Dios. Y es importante, hermanos, creer en Él. Hermanos, es estas palabras que el Señor Jesucristo hace. Vuelve una vez más el Señor, hermanos, a hablar, a enseñar, a decir. Lo importante, hacer el llamado importante para que crean en Él, para que crean en Dios. Sin embargo, hermanos, este pueblo era de un corazón duro. Este pueblo, hermanos, sus ojos estaban cegados, no entendían. El Señor una y otra vez les enseñó. Ellos una y otra vez vieron lo que el Señor Jesucristo hizo y no creyeron. Todo lo contrario, atribuyeron la obra de Cristo a la obra de Satanás. Vean, hermanos, hasta qué extremo llegó el pueblo. No solamente no creyeron en Jesús, sino fueron más allá diciendo, esta es la obra de Satanás. Si Él hace esto es por Satanás, por el enemigo. Esa era la condición, hermanos, del pueblo. Esa era la ceguera, ese es el endurecimiento, hermanos. Esa es la condición del mundo, hermanos, cuando una y otra vez, hermanos, rechazan al Señor
Jesucristo, hermanos. Rechazarlo a Él es rechazar a Dios, es rechazar su obra, es rechazar al Creador del mundo, es rechazar, hermanos, al único Dios verdadero, al Todopoderoso, es rechazarlo, hermanos, y quedar condenados para siempre. Pero el que cree en Él, como ya lo leímos, ha pasado de condenación a vida. Ha pasado de condenación a una condición, a un estado, como ya lo vimos, para ser llamados hijos de luz, para que seáis hijos de luz. Lo hemos visto, ya lo mencionó el Señor Jesucristo. Este discurso, hermanos, es el último antes del Señor Jesucristo ir al aposento alto. Pero el Señor, hermanos, se retira haciendo esta declaración. Vean lo que dice en el 45. El que me ve, ve al que me envió. Ha visto, ha podido entender que no soy yo, sino la obra de Dios. No es una obra humana, es la obra de Dios lo que yo estoy haciendo. Y cuando esa persona entiende y me ve, ve al que me envió. No está viendo a un ser humano cualquiera, sino la obra de Dios en Cristo. Es reconocer, hermanos, y tener ese entendimiento que la obra de Cristo es la obra de Dios. Eso es lo que el Señor, hermanos, les está haciendo ver, y el énfasis importante del Señor Jesucristo. Él ya lo ha dicho, hermanos, y lo dirá también, por ejemplo, más adelante ahí en Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie lo vio jamás, dice Juan 1. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, el que conoce a Cristo, ha visto al Padre. Entiende que es la obra de nuestro Dios. Si yo no, dice Juan 15:24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Vean, pero han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre por las obras. Ellos vieron, ellos fueron testigos de la obra, de la multiplicación del pan y los peces. Ellos fueron testigos de la sanidad de ese ciego de nacimiento. Ellos fueron testigos de cómo ese cojo, ese paralítico en el estanque de Betesda pudo caminar. Ellos fueron testigos de cómo Lázaro resucitó de entre los muertos. Ellos lo vieron. Pero dice el Señor, me han aborrecido a mí y han aborrecido a mi Padre. Me rechazaron a mí, fuente de agua viva. Me rechazaron a mí y aborrecieron la obra de nuestro Dios, hermanos. Vean entonces lo importante, hermanos, que el Señor Jesucristo enseña. Rechazarle a Él no es cualquier cosa, es rechazar a Dios. Aceptarle a Él, reconocerle a Él, es importante, porque es la obra de Dios. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el que rige la creación, el que está por encima de la creación, el que tiene el dominio sobre la creación, dice Colosenses. Y más adelante ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, viene diciendo el escritor a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Vean el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es nuestro Cristo, ese es el Señor Jesucristo, Él es Dios. Y aquí, hermanos, vemos que Cristo dice, el que me ve, ve al que me envió. El que cree en mí, cree en el que me envió. Lo contrario es, el que me ve y me rechaza, rechaza a Dios. El que no cree en mí,
no cree en mí, no cree la obra de Dios que Cristo viene a hacer, hermanos. Entonces vemos en todo esto, hermanos, la importancia del ministerio, de la obra del Señor Jesucristo. Todo lo que Él vino a hacer es obra de Dios. Y creer en Él, hermanos, es creerle a nuestro Dios, hermanos. Y eso no es cualquier cosa. Es creer o rechazar al único Dios verdadero. No hay Dios fuera de Él, hermanos. Esto, hermanos, es lo importante. Esto es lo que el Señor está llamando al pueblo a hacer. Que crean en Él, que crean en su obra, crean en lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Ahora, vean lo que dice el versículo 46. El Señor Jesucristo una vez más viene a hablar de Él como la luz. Él es la luz y viene a hablar una vez más de esa manera. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, dice, la luz. Yo soy la luz, dice el Señor Jesucristo. He venido a este mundo y hay un propósito, hermanos, en su venida, lo cual el Señor Jesucristo está enseñando. Pero Él, al hablar como la luz, el Señor Jesucristo ya lo ha hecho, ya nos ha dado esa importante enseñanza, hermanos, ahí en Juan capítulo 8, versículo 12. Vean lo que el Señor Jesucristo dice, hermanos, recordamos lo que Él dijo en ese pasaje cuando lo vimos, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, el que me ve a mí, dice, no andaré en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, vino a este mundo. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y Juan dice al principio de su evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le creyó, no le quiso reconocer. Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él, hermanos, es la luz. En un mundo en tinieblas, en un mundo, hermanos, en oscuridad, en un mundo, hermanos, que se encuentra sumido en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, Cristo se levanta, hermanos, y es la única luz. Y nosotros hemos venido a esa luz. Él dice, yo, la luz, he venido al mundo. Cristo enseñó que es la luz. Cristo enseñó, hermanos, que es la luz eterna, el Dios eterno. Cristo, hermanos, está enseñando que Él vino a este mundo. Pero vino, hermanos, con un propósito, vean, ahí está, hermanos, el propósito en el versículo 46. Ese nos enseña que hay un propósito, hay un fin, hay un plan, hermanos, por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y ese plan, hermanos, lo dice el Señor Jesucristo. Yo he venido para que todo aquel que cree en mí, todo aquel que pone su fe en mí, no permanezca en tinieblas. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? En tinieblas. Pero para no vivir, para no permanecer, para no quedarnos, estar en esa condición por siempre, hermanos, Cristo vino a este mundo porque Él es la luz y todo aquel que cree en Él no andará más en tinieblas. La luz de la vida está en Él. Y nosotros, hermanos, podemos decir con toda seguridad en un mundo de incertidumbre que nosotros estamos seguros en la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree, hermanos, es libre. Libre de la potestad de las tinieblas. Libre de la potestad del enemigo. Libre del pecado. Libre, hermanos, de la condenación. Libre, hermanos, somos libres para la gloria y honra de nuestro Dios. Y de ser y vivir en tinieblas, estar en tinieblas. Dice el versículo 36, hermanos, que si estamos en la luz, venimos a ser hijos de luz, para que seáis hijos de luz. Y usted y yo, hermanos, somos hijos de luz, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice Juan capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, que la luz
vino el mundo. Ahí está, hermanos, insisto, la enseñanza fue dada a lo largo del Evangelio de Juan, a lo largo del ministerio del Señor. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque alguien quisiera permanecer en el pecado, en el mundo, en su maldad. ¿Por qué? Porque ama las tinieblas, sus obras son malas, rechaza al Señor Jesucristo, que es la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, usted y yo, vean, si usted y yo nos comparamos con otros, con el hermano, con la hermana, con los de afuera, pues nosotros vamos a decir, somos los mejores. Claro, porque entre nosotros, hermanos, hay perfecciones, pero también, hermanos, hay situaciones que hay que corregir. Y si nos comparamos con otros, decimos, pues claro que yo soy mejor. Pero ¿qué pasa si nos comparamos con Dios? Con su santidad, con su majestad, con su pureza, con su gloria, que cuando nos comparamos con Él decimos, no, pues yo no puedo seguir. Yo no soy, yo quién soy para presentarme delante de Dios. Eso es lo que dice aquí el pasaje. No vienen a la luz, o sea, no vienen a Cristo, porque el acercarse a Cristo es ver la perfección de Cristo y es ver todas nuestras imperfecciones. Por eso, hermanos, lo importante es conocer a Cristo, no conocer al hermano. O no darme a conocer yo para que me vean. Es que me vean a mí. Es que vean quién soy yo. Es que ¿por qué? ¿Por qué no me reconocen a mí? Si yo soy esto, si yo soy aquello, si yo lo merezco esto porque yo tengo esta posición, yo merecería esto. Bueno, eso pasa, hermanos, cuando en nuestra vida no hay lo suficiente de Cristo. Pero cuando entendemos quién es Cristo, cuando lo vemos a Él, decimos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para venir a sus pies? ¿Quién soy yo para acercarme a Él? Soy pecador. Por eso dice, no vienen a la luz, porque sus obras, sus vidas son reprendidas. Y el mundo, el ser humano no quiere ser reprendido, pero el que viene con la actitud y el corazón correcto, pobre en espíritu, ve su condición y pone su confianza y su fe en el único que le puede dar, como dice este pasaje, esa bendición de no permanecer en tinieblas, sino ahora vivir en la luz y ser hijos de luz. Venimos a ser hijos de luz, hermanos. Entonces, por eso aquí, hermanos, el llamado una y otra vez es para creer en Cristo. Y creer en Cristo, lo enseña aquí el Señor, es creer en Dios, es creer en su obra maravillosa por cada uno de nosotros. Qué bendición, hermanos, es cuando creemos en Él. Qué bendición es cuando lo vemos. Pero ese verlo, hermanos, no es nada más como cuando alguien contempla algo. No, ese verlo es conocer a Jesús, es conocer su obra, conocer quién es Él, estar seguros de la obra del Señor Jesucristo, creer en Él. Es venir a Él, hermanos, poner nuestra confianza en Él y reconocer que Él es nuestro único y suficiente Salvador, hermanos. Esa es la obra del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué dice el Señor? Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Mis palabras son, yo he dado mis palabras, y aquel que no las guarda, dice en primer lugar, y ahorita lo vamos a explicar con lo que dice más adelante, yo no le juzgo. El Señor Jesucristo, hermanos, no vino a traer juicio. Esta palabra juzgar, hermanos, es importante, porque si nosotros no vemos lo que la palabra significa,
significa originalmente, nosotros podremos pensar que entonces nadie nos debería decir nada. Pero esta palabra juzgar, hermanos, quiere decir, significa, habla de la condenación que va a venir al ser humano, habla del juicio, del castigo que va a venir al ser humano. El Señor Jesucristo, es como que el Señor está diciendo, yo he venido en este momento no para castigar, sino para traer salvación. A eso vino Jesús, hermanos, a salvar, no a destruir, no a juzgar. ¿Cuándo va a venir a hacer eso? En su segunda venida. Ahí sí va a venir, hermanos, y va a haber destrucción a todo aquel que le rechazó. Pero Él dice, ahorita yo no he venido a castigar, yo no he venido a destruir, yo no he venido a traer juicio. De ese juicio es del que está hablando el Señor, no de que no le digamos nada a nadie, no, sino del juicio, hermanos, que solo Dios puede dar, porque Él es justo y Él es el único juez, el juez supremo, el juez eterno, aquel que controla y domina todas las cosas. Dice, yo no he venido a traer juicio, yo no he venido a destruir, sino que he venido a salvar al mundo, he venido a traer salvación. Y eso, hermanos, y esa salvación es para el que oye sus palabras. Aquí habla de las palabras del Señor. El que oye mis palabras y no las guarda. Vean, primero ha venido hablando de las bendiciones. El que me ve, el que cree en mí no permanece en tinieblas. Pero ahora pasa, hermanos, a las consecuencias de no creer. El que no cree en mí, el que no pone su confianza en mí. La condición del pueblo, la condición de los que le estaban escuchando. El que oye mis palabras. Esto es, hermanos, el que atiende al llamado. Esto es, hermanos, aquel que se humilla delante de Dios y cree que Cristo es su único y suficiente Salvador. Juan 3:36 dice, vean, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa, ahí está, creer en el Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese hombre, esa persona permanece y está bajo la ira de nuestro Dios. ¿Por qué? Por no atender, no escuchar el llamado, no atender el llamado, sino rehusarse, rechazar, endurecer su corazón. Es lo que este pueblo, hermanos, el pueblo que le escuchaba estaba haciendo. Desobedecieron a Cristo. ¿Por qué les desobedecían? Porque les decía, yo soy el Salvador. Y ellos decían, no, tú no eres. Les dijo, yo voy a morir. Y Él les dice, nosotros y ellos les dicen, ¿quién es este hijo de hombre? Si nosotros hemos escuchado de esto. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo, hermanos, en su obra, en sus palabras, en su llamado, en sus milagros, en todo. Rechazaron al Señor Jesucristo. Y lo podremos decir de esa manera. El pueblo de Israel en ese tiempo tuvo suficiente evidencia para creer. Tuvo suficiente evidencia. Vieron los milagros, escucharon las enseñanzas, fueron testigos, estuvieron con Él, le siguieron, estuvieron buscándolo. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, tuvo esa bendición de ver todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Ellos tuvieron esa bendición, por eso dice el pasaje, a los suyos vino a Israel, a los suyos, hermanos, y ellos vieron todas sus obras, todos sus milagros, todas sus enseñanzas. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Se rehusaron, lo rechazaron, rechazaron a su Mesías, a Cristo, al Hijo de Dios. Por eso todavía ahora están ahí anhelando, esperando, buscando, siendo que Cristo ya vino. Ahí andan buscando, anhelando, diciendo tantas cosas, diciendo que esperan tantas cosas, siendo que el Señor Jesucristo, hermanos, el Mesías ya vino, ya estuvo con nosotros. Y ellos, ¿qué hicieron? Y lo siguen haciendo, rechazan al Señor Jesucristo. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque a pesar de que el pueblo en aquel tiempo rechazó a Jesús, nosotros no lo rechazamos.
Y a pesar, hermanos, de la dureza de ese pueblo, hoy, gracias damos a Dios también, porque hay un pequeño pueblo, de entre ellos también, que reconocen a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y Jesús dice, yo no he venido a juzgar, yo no he venido a traer juicio, eso lo va a hacer en un futuro. Sino que dice, vean lo que dice el 47, sino a salvar al mundo, a traer salvación, a traer vida, a dar libertad, para que no permanezcamos en tinieblas. Sin embargo, quienes rechazan esa salvación recibirán el juicio de nuestro Dios. Y les dice, hermanos, en el versículo 48, vean, el que me rechaza, ahí está, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quien rechaza mis palabras, quien no recibe mis palabras, es escuchar a Jesús y es creer en Él. Pero muchos lo rechazaron, muchos negaron a Jesús, muchos se rehusaron, no recibieron las palabras del Señor, no recibieron al Señor Jesucristo, sino que rechazaron, hermanos, las verdades que el Señor Jesucristo enseñó. Rechazaron lo que el Señor Jesucristo les anunció, les enseñó. Rechazaron, hermanos, la obra del Señor. Esa palabra que ellos rechazaron les va a juzgar, dice, en el día postrero. En aquel día ellos van a presentarse delante de Dios y van a recordar todas las palabras que Jesucristo les dijo, y verán, hermanos, que eso que rechazaron es lo que les daba vida eterna. Y si usted y yo, hermanos, lo rechazamos en la actualidad, estamos en condenación. Pero si lo aceptamos, hermanos, aceptamos sus palabras, creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna. Gracias damos a nuestro Dios, hermanos, por sus palabras que hablan a nuestra vida y nos dan vida eterna. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Vean, ahí está otra vez el Señor hablando y diciendo, mis palabras no son palabras humanas, sino es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios. Por eso dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí vemos, hermanos, la obra de Dios en el Señor Jesucristo, en esa comunión, hermanos, que hay en la Trinidad. Quizás, hermanos, para nosotros podría ser difícil entender, ¿no? ¿Cómo es eso de que el Señor Jesucristo habló no por su cuenta, sino que habló las palabras de Dios? Vean, lo pudiésemos decir de esta manera. En la Trinidad, en el ser de Dios, en Dios, vemos a estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos, aunque son tres personas, no son independientes. ¿En qué sentido? En que uno va por acá, en que otro va por allá y en que otro está, o sea, en ellos tres, hermanos, no hay una situación en la cual hay un desacuerdo, como en nosotros. Incluso en las familias, entre hermanos, a lo mejor hay desacuerdos. Entre hermanos no nos ponemos de acuerdo. Pero en la Trinidad, hermanos, en la perfección de la Trinidad, hermanos, no existe eso. Sino que ellos obran, actúan, hacen las cosas en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, en una misma voluntad, vamos a decirlo de esa manera. De manera que cuando el Padre determina hacer una obra, el Hijo también y el Espíritu Santo también. Por eso, esta obra, la obra de salvación, que es la obra de Dios, en esta obra actúa la Trinidad. Y el Padre es el que envía al Hijo. Y el Hijo, hermanos, es el que hace la obra de Dios. Y Él lo hace en obediencia a su Padre.
No lo hacen como cuando alguien obliga a alguien, no, sino lo hacen, hermanos, en esa comunión que hay entre ellos. Por eso dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que todo lo hago en comunión con el Padre, en ese común acuerdo, en ese sentir, en esa voluntad, en ese mismo plan, hermanos, que han tenido, y en ellos no hay un desacuerdo, sino hay un actuar en conformidad a ese plan, y lo hacen, hermanos, cada uno haciendo la obra que está determinada a hacer. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De esa manera, hermanos, tenemos una certeza. Lo que Jesús vino a hacer, hermanos, la obra que Él vino a hacer, como Él ya lo ha establecido, es la obra del Padre. Por eso Él dice en Filipenses, Pablo dice en Filipenses de Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, el Señor Jesucristo, se encarnó. El Señor Jesucristo vino a este mundo a hacer la obra de Dios. Y Él, hermanos, vino a anunciar la salvación. Él vino a darnos salvación. Él vino a darnos vida eterna. Sin embargo, hermanos, vemos en el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido. Como ellos tuvieron la bendición, hermanos, de escuchar a Cristo y ver sus obras, muchas bendiciones. Sin embargo, hermanos, rechazaron al Mesías. ¿Qué es lo que ustedes y yo haremos, hermanos, al conocer a Jesús, al escuchar su palabra? No seamos como ese pueblo que rechazó al Señor Jesucristo, sino seamos, hermanos, de aquellos que atienden y escuchan el llamado. Aquellos, hermanos, que dice el evangelista Juan, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que seamos, hermanos, de esos que venimos delante del Señor Jesucristo, creemos en Él, le creemos a Él, creemos en su obra, hermanos, nos humillamos delante de Él y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Para el pueblo, hermanos, este era el último llamado, este era el último momento. Estas eran las últimas palabras que recibían del Señor Jesucristo antes de ser llevado a aquella cruz. La gran mayoría de ellos le rechazó. La gran mayoría de ellos negó, no quiso aceptar al Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no seamos de esos muchos, sino que reconozcamos a Cristo, humillémonos delante de Él, y si así lo hacemos, tenemos vida eterna. El pueblo, hermanos, lo rechazó. Nosotros no le rechacemos, sino que vengamos delante de Él, y Él es bueno, Él es perdonador, Él nos limpia, hermanos, y Él pacientemente nos hace el llamado una vez más para que nos humillemos delante de su presencia. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque eres tú el que hablas a cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito seas para siempre, oh Dios. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos la alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe, Señor, el reconocimiento, recibe la gloria y la honra. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, en esta tarde, Señor, porque hemos podido alabar y bendecir tu nombre, porque hemos podido escuchar de tu palabra, porque hemos podido, Señor, escuchar acerca de ti. Y una vez más, Señor, quizás tú nos estás haciendo el llamamiento, ese llamado, Señor, tan importante para humillarnos delante de ti. Que así lo hagamos, Señor, que así lo haga esta iglesia, que así lo hagamos todos nosotros, Señor, y nos humillemos delante de ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, te doy, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a cada uno de los que se encuentran aquí, Señor. Te ruego que seas con cada uno de nosotros. Si en nosotros, Señor, hubiese alguna
situación que todavía, Señor, tuviésemos que reconocer, que quitar de nuestra vida, que luchar con eso, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y nos ayudes para que nos alejemos de esa situación. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos a permanecer firmes para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, te damos, porque eres tú el que hablas a cada uno de nosotros. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, llena la vida, Señor, de tu iglesia, y que podamos recordar quién eres tú y tomarnos fuertemente de tu mano, Señor. Ayúdanos a recordar siempre la obra de Cristo, que lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esa obra maravillosa. Te ruego que seas, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna dificultad, si hubiese algún problema, Señor, si hubiese alguna preocupación, enfermedad, Señor, no lo sabemos, pero tú lo sabes todo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos por todas y cada una de las necesidades que hay en medio de nosotros. Te ruego que seas en nuestras vidas, Señor, y nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos porque tú hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque tú hablas a cada uno de nosotros. Ahora te ruego, Señor, que tú nos lleves con bien hasta nuestros destinos, hasta nuestros hogares, y que podamos, Señor, seguir adelante, firmes, fieles a ti, Señor Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Tú vienes pronto, Señor, y vienes por una iglesia que te ama, una iglesia que te busca, una iglesia, Señor, que ha creído en ti. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa bendición que tenemos de escuchar tu palabra y alabar tu nombre. Muchas gracias, Señor, te damos por estos momentos. Te pido, te ruego que sigas siendo con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has permitido estar en este hermoso lugar, Señor. Gracias te damos por estos momentos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todo esto. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, por este momento, por este tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Vamos a leer el Salmo 23. Con este salmo finalizamos con el culto de esta tarde. Dice el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.